Los padres en el embarazo. Y ese es el momento para las mamás, sobre todo las mamás primerizas, un momento especial, ¿no? Un momento en el cual Dios les da la bendición de ser madres, ¿no? Un momento en el cual ellas comienzan a sentir que comienza el cambio, la transformación, primeramente en su cuerpo y luego cuando van a tener el bebé en sus brazos. Sin embargo, esa etapa también tiene palabra de Dios para que nos acompañe en ese momento, ¿no? Para que sepamos cómo conducirnos, para que sepamos qué hacer. Vamos a ver un texto, por favor. Nos dice así. Avanzamos, dice Isaías 49:1. Búsquenlo en tu Biblia porque es muy interesante que lo tengan resaltado. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí el profeta Isaías está hablando algo, una verdad que a veces, sobre todo en este tiempo, como que se trata de olvidar, se trata de silenciar, ¿no? ¿Y cuál es esta verdad? Aquí la tenemos resaltada. Dice: Jehová me llamó desde el vientre. No había nacido Isaías, pero ¿qué hizo Dios? Lo llamó desde el vientre. ¿Qué más? Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? A veces, cuando uno en este tiempo escucha acerca de lo que es el embarazo, y sobre todo cuando se trata del tema del aborto, comienzan a poner ciertas frases o ciertos parámetros diciendo de que no ha nacido, todavía no es una persona. Pero la Biblia, ¿qué me enseña? Que el que da la vida es Dios. Y aún desde el vientre de su madre ya es una persona. Y Dios, ¿qué ha hecho? Lo llamó, le da propósito. ¿Y qué más? Dice que desde las entrañas de mi madre tuvo memoria de su nombre. Es decir, aún no ha nacido, no ha salido, no ha dado a luz la mujer, pero el bebé ya está en los planes de Dios. Pero ese bebé ya ha sido llamado por el Señor. Pero su nombre ya está en la memoria de Dios. ¿Qué te parece? Esto nos debe llamar a reflexión. Porque como padres, uno tiene que comenzar a darse cuenta. Mi labor de padre, ¿cuándo va a comenzar? Desde la concepción. Ahí comienza. Estamos en un tiempo donde se trata de cambiar eso. Y se trata de decir, no, está ahí en tu vientre, todavía no cumple tanto tiempo. No, todavía no lo consideres una persona. La Biblia no habla así, ¿no? La Biblia lo considera una persona desde la concepción. Avanzamos un poquito. Hay señales de alerta que tú y yo tenemos que tener en cuenta en esta etapa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña verdades, nos enseña principios, cuando salgamos a la sociedad, cuando enfrentamos conversaciones, cuando tengamos que tomar decisiones, vamos a darnos cuenta que hay señales de alerta en las cuales tú y yo tenemos que tomar acción. Y vamos a ver algunas de ellas. La primera dice: sientes que el embarazo es un problema. ¿Ok? Pensemos. ¿Por qué sentir eso? Muchas veces se siente que el embarazo es un problema. ¿Por qué? Porque en la sociedad tenemos un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Lo primero que es que progreses, ¿no? Que alcances el éxito. Y lo pueden poner de diferentes palabras, pero al final es eso. Es decir, el embarazo que siga, que llegue en el momento posterior, como algo secundario, ¿no? Entonces, cuando la mujer sale embarazada y siente que no ha logrado esas cosas o esos éxitos, ¿qué sucede? Comienza a decir, esto me va a detener, ¿no? Ya todos mis planes no se van a poder realizar. Cuidado que estamos haciendo eso, ¿no? Porque cuando hablamos así o cuando pensamos así, en el fondo, ¿qué estamos sintiendo? Estamos sintiendo que el embarazo es un problema. Y si eso está viniendo a tu mente, ¿sabes qué sucede? No estamos entendiendo realmente el propósito de Dios. Porque el embarazo es una bendición de Dios. Los hijos son la bendición de Dios. ¿Correcto? Entonces no caigamos en la secuencia o en el discurso de este mundo donde te dice que no, tú eres el que decide sobre tu cuerpo. Tú puedes determinar la vida o la muerte de lo que tienes en tu vientre, ni siquiera le llaman persona, ¿no? ¿Por qué? Para darte a ti, quizás, entre comillas, esa libertad de decidir. Pero no, son vidas, son personas que están en ti, que Dios te la ha puesto y que Dios tiene memoria de su nombre. Entonces tenemos que tener como una señal de alerta
cuando de pronto siento que el embarazo es un problema, sino que tengo que sentirlo. Es una bendición de Dios. Y realmente, cuando tú conversas con muchas personas que por diferentes motivos no pueden salir embarazadas, ahí realmente te das cuenta, Dios mío, gracias por la bendición de tener hijos. No nos dejemos inundar la cabeza y la mente con el mensaje de este mundo, de esta sociedad, donde lo llama problema a lo que es una bendición de Dios. Pero hay otra señal de alerta que quiero traerte a reflexión. Dice así: olvidas a tu cónyuge por tu gran amor al bebé. Y es cierto, cuando una mujer queda embarazada, comienza una nueva etapa, llena de expectativas, ¿no? Llena de amor, va creciendo hacia el pequeño ser que está en su vientre. Luego esto va a nacer el bebé, y luego ese bebé va a tomar control de todo prácticamente, va a inundar la casa, toda la casa se transforma para atender al bebé. En ese proceso, ¿qué puede ocurrir? Se desplaza, se llega a olvidar ¿a quién? Al cónyuge, ¿no? Y es cierto que no se acaba ese proceso en el embarazo, porque cuando crece como niño, luego como jovencito, la madre sobre todo puede tener ese anhelo de querer tanto cuidar o amar a su hijo que va desplazando al cónyuge, y eso es una señal de peligro. Correcto. Acordémonos algo, hermanos. Dios ha creado un diseño para cada uno, y los padres tienen también un diseño de parte de Dios, ¿no? Tiene una guía, principios que Dios nos da, y yo y tú tenemos que conocerlos y cuidarnos de ¿qué? De algún exceso, cuidarnos de olvidar las cosas que Dios nos enseña. Entonces, una señal de peligro es cuando olvides a tu cónyuge por el gran amor al bebé. Y acuérdate, ese bebé se va a convertir en un niño, lo mismo, olvidamos al cónyuge por el gran amor al niño. Y ese niño se va a convertir en un adolescente, luego, lo mismo, olvidamos al cónyuge por el amor al adolescente. Y eso va a seguir y seguir y seguir, ¿no? Y eso distorsiona el plan de Dios. Yo tengo que entender y decir: Señor, tú me has dado la bendición de un hijo, sí, pero ese hijo no puede ocupar el lugar de mi cónyuge. Acuérdate que al final lo que la palabra de Dios nos enseña es que el esposo y la esposa van a ser, ya no son dos, sino son uno. Esa unión no se da en la Biblia para los hijos. No dice la mamá con el hijo van a ser uno, en ninguna parte. O el papá con los hijos van a ser uno, tampoco lo dice. Porque los hijos, ¿qué son? Son la bendición de Dios, que Dios los da a los padres para formarlos, para cuidarlos durante un tiempo, y luego van a hacer su vida independiente. Pero el que se va de la casa, ¿quién va a ser? Los hijos. ¿Quién se va a quedar? Tu pareja. Él o ella que se va a quedar, ¿no? Pero si yo comienzo a darme cuenta que estoy olvidando, que estoy desplazando a mi cónyuge por el nuevo ser que está en la casa, ¿qué va a pasar? Estoy distorsionando el plan de Dios, y eso trae consecuencias, y hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces aquí estamos entrando a qué es lo que la Biblia nos enseña a los padres durante ese proceso de embarazo. Pero no se detiene allí. Acuérdate que lo que en el vientre está creciendo, luego va a nacer y se va a convertir en un hermoso niño. Avanzamos. Dice así: los padres en la niñez. Y en esta etapa es donde muchas veces se concentra más. Hay mucha información sobre esta etapa, mucha información en la cual tú puedes sacar muy buenos consejos y saber realmente qué hacer como padre. Yo solamente acá he tratado de identificar algunos principios bíblicos que nos deben ayudar como padres en esta etapa. Vamos con el primero. Dice así: también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. ¿Qué es lo que el padre y la madre tienen que entender? Es que ese hijo que Dios nos ha dado como bendición es un hijo sobre el cual van a dar todo su amor y ternura. Y esto es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hecho el diseño de tal manera de que le da a un ser total y absolutamente indefenso. El nuevo ser que está en el hogar llega al hogar absolutamente indefenso. No se puede valer por sí mismo. ¿Se das cuenta? Y allí es donde los padres toman esa labor de darle ternura, de darle amor, protección y cuidado. Todo es un proceso, eso no se da instantáneamente. Día tras día, mes tras mes, año tras año.
Y de pronto te das cuenta, ¿no? Cómo amas a tus hijos, cómo los cuidas, cómo te esfuerzas por ellos. Y todo es fruto de ¿qué? De ese diseño de Dios, ¿no? De dar a cada hogar, a cada pareja, un ser absolutamente indefenso, y luego va a ir creciendo cerca a los padres, hasta que en el tiempo oportuno, ese ser totalmente dependiente e indefenso se convierte en una persona independiente, ¿no? Y ya no es indefenso, sino ya se puede defender solo. Pero todo ese proceso, todo ese caminar lo han hecho con los padres, ¿no? Para el cuidado, para la formación. Qué bonito es que nosotros entendamos el proceso que Dios hace, disfrutemos de cada etapa de ese proceso y demos todo el amor y la ternura que se merece cada ser que viene a la casa. Avanzamos. Dice así, Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. La primera labor, dijimos, de los padres era darle amor y ternura a sus hijos. La segunda tarea, ¿cuál es? Instruirlos. Y eso va a implicar ¿qué cosa? En primer lugar, uno tiene que saber qué es lo más valioso que le puedo instruir a mi hijo, qué es lo más importante que le pueda dar. A veces uno piensa, los estudios escolares, y sí, los estudios escolares son tremendamente importantes, ¿no? A veces uno dice, yo le voy a enseñar a cómo vivir, a cómo sobrevivir, algo técnico, algo práctico para su vida, y también es importante. Pero tú como padre debías entender que lo más importante para instruir a tu hijo, ¿qué es? En temer a Dios, ¿no? En amar a ese Dios de la Biblia, a que él de pequeño pueda escuchar de Dios y saber, yo quiero seguir al Dios de mi padre, ese Dios que bendice mi hogar, ese Dios es el que yo quiero. Y hay una labor tremenda como padres que tenemos que hacer, instruir al niño. Y ahí hay una frase interesante que dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Te das cuenta? Es probablemente que si tú te esfuerzas en ponerle un excelente centro de estudios, va a aprender muchas cosas, pero luego se lo va a olvidar con el tiempo. Pero los principios, las verdades que tú le das y graban en el corazón de tu hijo, eso va a quedar por siempre. Y dice, aunque sea viejo, no lo olvidará. Pero también hay otra labor que como padres tenemos que hacer. Vamos a ver. Y ese es, los padres deben disciplinar a sus hijos. Mira lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, es cierto, los padres tienen que darle amor y ternura a sus hijos. Los padres tienen que instruirlo desde pequeño en todas las cosas, ¿no? Tanto las cosas espirituales, las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas emocionales. En todo sentido los padres lo van instruyendo, lo van formando. Pero también tienen una labor ¿de qué? De criarlos en disciplina. Y ese criarlos en disciplina tiene que entenderse correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios determina y qué es lo que Dios comienza a enseñar? Hoy en día el corregir a los hijos tiene muy mala prensa, ¿no? Quiere decir que muchas personas critican eso, ¿no? Y a veces te hablan con tantos argumentos como que tú no puedes ni tocarlo al niño, ¿no? Y uno se entiende y dice, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es extremo cuando la Biblia habla de corregir, de disciplinar, de instruir al niño? ¿Y sabes por qué? Porque técnicamente lo que hacen las personas cuando hablan de ese tema, te presentan los casos extremos, ¿no? Y te hablan de que cierto padre en algún lugar violentó de tal manera a su hijo, le castigó de tal manera a su hijo, que fue llevado a la cárcel, etc. Y es cierto, casos extremos vas a encontrar en muchas partes, ¿no? Casos de personas desproporcionadas, con problemas mentales, lo vas a encontrar en todas partes. Pero la Biblia, cuando habla de disciplinar, de corregir, de no evitar la vara al hijo, no está hablando de un abuso, sino está hablando de una instrucción en sabiduría. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo, ¿no? Como padres no podemos capitular ante eso. No podemos decir, yo escucho lo que los especialistas de este tiempo hablan y por eso no voy a tocar a mi hijo. Recuerda esto, hermano, ¿no? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a prestar tus oídos? ¿A psicólogos de este tiempo o a los principios de la palabra? Y ahí tienes que tomar una decisión tú, como padre. Y entendiendo de que no nos vamos a ir a los extremos que muchas veces presentan como ejemplo, donde la violencia y el abuso sobre los niños existe en muchos casos,
Pero tú como cristiano tienes que entender, ¿no? Sí, tengo que corregir a mis hijos. No voy a evitarle la vara, porque es parte de lo que la Biblia me instruye. Y lo voy a hacer en sabiduría. Y le voy a pedir a Dios que me dé temor para saber cuándo corregir a mis hijos, ¿no? Pero tenéis que hacerlo, ¿no? Porque cuando omitimos eso, cuando decimos que los amamos tanto que no somos capaces de corregir a nuestro hijo, lo que estamos haciendo es tratando de saltar los principios que la Biblia nos enseña. Y eso al final trae consecuencias, ¿no? Cada vez que nosotros decimos, esto no lo voy a aplicar, esto no me parece de la Biblia, estamos omitiendo cosas que la Biblia enseña. Y esas omisiones, esas libertades que nos tomamos nosotros, lo que van a hacer al final, ¿qué es? Una mala formación en los hijos. Y eso trae consecuencias. Y como te dije al inicio, a través de esa figura, ¿no? Cuando se siembra un árbol, en ese momento no lo ves, lo vas a ver después. Y vas a gozar de la sombra. Cuando tú no corriges a tu hijo, en este momento quizás no lo ves, pero cuando va creciendo, ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de cuánto faltó la disciplina en el hogar, ¿no? Cuánto faltó la disciplina con esos hijos. Y tristemente vas a tener que ser testigo de eso y sufrir eso. Pero la Biblia nos enseña, ¿para qué? Para que entendamos, para que nos apropiemos y para que lo llevemos a la práctica. Y eso es lo que queremos hacer. Amén. Amén. Muy bien. Avanzamos, porque tenemos también señales de alerta en esta etapa. ¿Cuáles son esas señales de alerta en la etapa de la niñez para los padres? Estas son preguntas que tú tienes que rápidamente captar y ver, ¿estoy aquí? ¿Hay algo de esto en mi vida para tomar acción? Vamos con la primera. ¿Te molestan los comentarios sobre la conducta de tus hijos? De pronto, estás en la iglesia, estás visitando a un familiar, en algún lugar, y alguien te comenta algo, alguien te dice, no con mala intención, sino con la gana de ayudar, y te dice, ¿no? ¿Sabes? Deberías corregir a tus hijos. Deberías hacer, ¿no? Y cuando alguien te habla algo sobre tus hijos, inmediatamente, ¿qué surge en el corazón? ¿Quién será ese para hablarme, no? ¿Cómo se atreve, no? Qué mal educado, ¿no es cierto? Nuevamente, la pregunta ¿cuál es? ¿Te molestan los comentarios sobre la conducta de tus hijos? Ay, de la profesora que te manda una nota diciendo que tu hijo se portó mal. ¿Vamos con el hijo a ver el problema o vamos a criticar y tratar de juzgar a la profesora? ¿Te das cuenta? Y ahí esos son señales de alerta, ¿no? Señales de alerta en las cuales tú tienes que ver, ¿me molestan los comentarios de conducta sobre mis hijos? Pues no debería molestarte, más bien deberías agradecer, ¿no? Gracias, no me había dado cuenta de eso, voy a tener que tomar acción. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón del padre, que quiere realmente en el temor de Dios criar a sus hijos. Pero si de pronto decimos, no, todos están en contra de mi hijo, yo lo tengo que defender, cuidado, porque lo que estás haciendo, estás malformando a tu hijo. Y nuevamente, tu hijo es un arbolito que está creciendo, y quizás está creciendo torcido, y es el momento de enderezarlo, pero no haces nada, y sigue creciendo torcido. Y cuando crece torcido, y está ya más grande, va a ser más difícil hacerlo, ponerlo en orden. Vamos con la segunda pregunta para reflexionar juntos. ¿Los horarios y preferencias de tus hijos rigen tu hogar? Cuidado si de pronto, esto lo voy a decir con bastante delicadeza, pero es importante que lo escuchen. A veces a mí me dicen, no puede venir porque no se despertó mi hijito. Entonces tú vas a pensar, ¿qué es lo que rige en tu hogar? ¿El horario de tu hijo? ¿El horario de tu hija? ¿Mi bebé? ¿Eso es lo que rige tu hogar? No puedo venir a la iglesia porque mi hijito no quiere venir, no se adapta a la escuela dominical. ¿Eso es lo que rige tu casa? Cuidado. Que estás convirtiendo a tu hijo o a tu hija en el emperador de la casa. Y con el pretexto de que no quiero contradecirlo, no quiero que se aburra, no quiero que se sienta mal, lo que estamos haciendo es haciendo que todo gire en torno a él. Tremendo error, hermanos. Tremendo error. Y tristemente, los que van a sufrir más por ese error es justamente la persona a la cual tú le quieres engreír y le quieres cuidar, porque lo estás mal educando, mal formando, lo estás haciendo indisciplinado, lo estás haciendo que las cosas tienen que girar, el mundo gira alrededor de él o de ella. Y esa es una mentira tremenda, hermanos, porque el mundo no gira alrededor de ellos.
Cuando salgan a la vida real, cuando salgan a trabajar, cuando se enfrenten a la sociedad, se van a dar cuenta que no, que todos no giran alrededor de él, sino que más bien tienen que adaptarse, tienen que resistir las presiones, tienen que resistir los problemas, tienen que resistir las situaciones adversas. Y nosotros lo que hemos hecho, en casa hemos girado todo el mundo alrededor de él. No quiere ir, no vamos. No le gusta, no lo hacemos. No quiere comer esto, no comemos ese plato de comida. ¿Se dan cuenta? El padre tiene que tener cuidado de eso, ¿no? La madre tiene que tener cuidado de eso, ¿no? Cuanto más, entre comillas, cariño le tiene al hijo y le quiere hacer la vida más fácil, lo que le está haciendo lo está haciendo más débil, lo está haciendo más vulnerable, le está evitando los problemas, le está evitando las frustraciones, entre comillas, y lo que va a pasar es de que no se va preparando para la vida, porque la vida real es cruel, porque la vida real es dura, porque la vida real no va a tener ningún tipo de comparación con ese joven cuando salga a trabajar. Y nosotros lo que hacemos en casa le hacemos una burbuja. Todo gira en torno a él o ella. Cuidado, cuidado. Estas preguntas nos tienen que hacer pensar y decir, ¿estoy haciendo eso? ¿Estoy cayendo en eso? Y a veces hasta en el servicio de Dios, ¿no? No, ya no puedo servir a Dios por mis hijos. Y es cierto, hay que tener mucha sabiduría para aceptar compromisos. Pero sepamos de que Dios nos ha dado los hijos y Él sabe que los hijos que tenemos. Y Él sabe qué nos va a llamar a servir en la realidad en que estamos, ¿no? Que los hijos no sean el obstáculo, que los hijos no sean el punto central de nuestra vida, ¿no? Lo neurálgico de nuestra vida, lo central de nuestra vida es el Señor. Y como decía José, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice, yo y mi casa serviremos a Jehová si es que mi hijo me lo permite, ¿no? Los hijos acompañan, mientras que están pequeños, tienen que acompañar a la decisión de los padres. No es al revés. No es al revés. Entonces, la etapa de niñez es una etapa de los padres tienen que tomar acción, tienen que conocer realmente lo que Dios quiere para ellos. Y hay que estar atentos. Pero los hijos siguen creciendo y pronto ya no van a ser niños. Vamos a ver. Los padres en la adolescencia. Vamos a ver qué lo dice la palabra. Dice así. Búsquese en Eclesiastés capítulo 11, del 9 al 10 y vamos a ver lo que dice. Márcalo en tu Biblia porque es un texto muy bueno que le puedes leer a tu hijo adolescente. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de por qué la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué te parece? Este texto nos habla de que la adolescencia es una parte muy linda de la vida. La vida nos lleva a través de los años. Desde estás en el vientre de tu madre, desde de niño, ahora adolescente. Y aquí en la adolescencia, ¿qué te dice? Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de la adolescencia. Y la vida nos habla así. Sin embargo, ese mismo texto que nos habla que los jóvenes deben gozar en su juventud, nos hace reflexionar y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te juzgará Dios. Entonces, esa es la labor importante de los padres, ¿no es cierto? Los padres no están para entretener a sus hijos. Y si bien es cierto, hay momentos de entretenimiento familiar, pero la meta del papá no es hacerlo feliz a sus hijos. La meta de los padres, ¿qué es? Formar a sus hijos, ¿correcto? Y hacerle entender lo que la Biblia enseña. ¿Y la Biblia qué te dice? Alégrate, joven, alégrate tú, adolescente, disfruta de esa etapa de la vida. Pero recuerda algo, ten en la mente y en el corazón algo, que vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos. Y ahí es muy importante la labor del padre. ¿Sabes por qué? Porque a veces el padre trata de hacerle la vida tan feliz a sus hijos que no hay consecuencias de sus actos. Hacen algo mal, el papá o la mamá, ¿qué dice? No te preocupes, yo lo arreglo, yo lo pago, yo lo soluciono. Y cuando tú le solucionas los problemas a tus hijos desde pequeños, ¿a qué se acostumbran? No hay consecuencias. Yo puedo hacer lo que quiero. No hay consecuencias. ¿Te das cuenta? Pero la vida y el Señor que nos enseña,
Disfruta tu vida, disfruta tu adolescencia, pero recuerda, de todo lo que hagas, vas a dar cuenta. Y el padre tiene que recordárselo eso a su hijo adolescente. Tiene que instruirlo, tiene que enseñarle. Él está creciendo, ella está creciendo. Ya se siente adulto, todavía no es un adulto, pero ya se siente adulto, quiere hacer muchas cosas. Y es cuando el padre y la madre tienen que decirle lo que dice la palabra. Vas a dar cuenta de todo lo que hagas. Actúa con cuidado, actúa con sabiduría. Disfruta, porque aquí nos dice eso, ¿no? Alégrate, disfruta. Pero recuerda, vas a dar cuenta de todas esas cosas que hagas. Y otra labor importante en esta etapa es lo que nos dice 1 Corintios 11:1. Y es un texto cortito, pero que es importante para los padres de hijos adolescentes, ¿no? Realmente es en toda etapa, pero sobre todo en esta etapa porque los adolescentes comienzan a darse cuenta ya de los problemas de papá, de la situación de casa. Ya no son como los niños a los cuales lo puedes distraer con algo. Los adolescentes ya captan. Mira lo que dice aquí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y ese es el consejo que cada padre debería decirle a su hijo, ¿no? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, ¿cuál debería ser la meta del padre? Tú tienes la libertad a tus hijos de decirle, imítame a mí, como yo imito a Cristo. ¿Quién sabe? No puedes tener la libertad de decirlo eso. ¿Por qué? Porque eres una persona que no eres llena del Espíritu Santo. No estás controlada por el Señor, sino más bien estás controlada ¿por qué? Por otras pasiones, ¿no es cierto? Que cuando de pronto te enojas, te desconoces de tal manera que tus labios ya no salen alabanzas, sino que salen cosas groseras, ¿no es cierto? Y el hijo adolescente se da cuenta. Al niño lo puedes distraer, el adolescente no, y él se da cuenta. Y él dice, mira, mi papá me viene a la iglesia, mi papá cuando está en la iglesia se porta muy bonito, habla muy bonito, saluda a los hermanos con mucha amabilidad, pero en la casa no es así. Ellos se dan cuenta, ¿no? Y reflexionan, y de pronto dicen, esta verdad que el apóstol Pablo enseña, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, debería ser el lema de cada padre con su hijo adolescente. ¿Por qué? Porque no importa si yo como pastor o los hermanos en la iglesia nos aprueban, nos ven bien o no. Lo que importa es cómo Dios nos ve realmente, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué pasa? A veces vivimos mucho en torno a qué dirá el líder, qué dirá el pastor, qué dirá en la iglesia. Pero sabes que al final lo que digan ellos no importa mucho. Lo que debe preocupar de ti es qué dirá Dios, ¿no? Y Dios te mira aquí, pero también te mira en tu casa, te mira en tu trabajo, te mira en todas partes, ¿no? Y ahí debemos preocuparnos. Entonces cuando tú te das consciente de eso, ahora sí le puedes decir a tu hijo, imítame a mí, ¿no? Como yo imito a Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué estamos transmitiendo? Integridad. Y los adolescentes se dan cuenta cuando alguien es íntegro, no cuando alguien está fingiendo, como alguien quiere decir, aparentando cosas, ¿no? Es fácil para detectar para los adolescentes. Entonces, denle integridad. Vamos, algunas preguntas para reflexionar, padres de hijos adolescentes. Si tienes oportunidad de apúntalo porque es importante. Vamos con la primera pregunta. ¿Tienes problemas de comunicación con tu hijo adolescente? La adolescencia es una etapa muy particular, ¿no? Y en esa etapa los niños que antes eran niños que hablaban mucho, hasta te cansaba, ya no sabías qué hacer con tanto que te hablan, los niños así, hablan mucho. De pronto pasa algo cuando están en la adolescencia que su lengua, ¿qué sucede? Se encogió. Ya no hablan, ¿no es cierto? Y cuando tú les preguntas, ¿qué te dicen? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Y antes, cuando eran pequeños, ¿qué te decían? Que ni Miss hizo esto y el otro, y tú ya, nada. Pero cuando pasa la adolescencia, de pronto, silencio, ¿no es cierto? Y a veces uno dice, ya no voy a soportar todo ese discurso. Pero esa es una situación que uno tiene que empezar a manejar y entender, ¿no? Porque ese silencio puede representar ¿qué cosa? También menos comunicación. Y acuérdate algo, en la adolescencia es cuando el joven o la joven comienza a sentirse más independiente, más adulto y comienza a hacer sus cosas.
Y quién sabe, cuando era pequeño, tú estabas allí con el cuaderno, ayudándole en los cursos, ¿no? Y cuando es adolescente ya no tanto, porque quizás ya es más independiente, resuelve más sus cosas, y cada vez se va alejando, ¿no? Ya no hay tanta comunicación. Entonces tú, como padre, tienes que entender que, aunque físicamente se le ve grande, se le ve seguro, se le ve fuerte, porque van creciendo, ¿no? Intelectualmente desarrolló bastante y a veces hasta sabe cosas más que uno mismo. Uno tiene que entender que todavía no es un adulto, es un joven, en este caso un jovencito, un adolescente que está en formación y que está en un proceso difícil. ¿Por qué? Porque está en esa lucha, ¿no? Dejar la niñez y llegar a la adultez, pero no es niño, ya lo dejó, pero tampoco es adulto, todavía no llega. Entonces, en ese proceso comienza a haber muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas. Y en esa circunstancia, en un mundo en el cual nos satura de información, muchas veces mala información, ¿qué necesita? Una voz en la cual pueda confiar. Una voz en la cual pueda realmente decir, sí, puedo confiar y creer en esto. Pero a veces esa comunicación se corta y ya no hay la comunicación. Y ahí, ¿qué tienen que hacer los padres? Nuevamente comenzar a pensar y decir, ¿tienes problemas de comunicación con tu hijo adolescente? Si es así, hay una tarea pendiente. Pedirle en primer lugar a Dios, ayúdame, Señor, a acercarme a mi hijo, a mi hija, ¿no? Ayúdame a entenderlo, ayúdame a saber de que es una etapa difícil, es una etapa de cambios, es una etapa de adaptación a lo que va a ser su vida de adulto. Y allí el padre tiene que estar, la madre tiene que estar. Entonces la comunicación es el medio por el cual vamos a comenzar a conectar. Y hay una tarea pendiente para hacer. Pero no es la única. Vamos con la siguiente. No tienes empatía ni recuerdas cómo eras tú a esa edad. Esa es otra situación que se presenta. Cuando tú ves a un adolescente, de pronto tú lo ves ya, como te dije, físicamente desarrollada, en muchos casos, pero emocionalmente todavía no. Y de pronto tú dices, pero ¿cómo hace esto, no? ¿Por qué no piensa? ¿Por qué no actúa así? ¿O por qué no maneja la situación de una mejor manera? Y es que de pronto estamos comparando nuestra actitud, nuestra experiencia de adultos con alguien que todavía no es un adulto. Alguien que está en ese proceso, pero todavía está en camino. Y nos olvidamos cómo éramos nosotros mismos en esa etapa. ¿Te das cuenta? Entonces, yo y tú tenemos que comenzar a empatizar más con tu hijo en esa edad, pues, en la edad que te toca estar con él. Y comenzar a decir, ¿no? ¿Cómo era yo en esa edad? Y probablemente, la memoria no nos va a ayudar mucho, pero tenemos siempre familia, ¿no? Padres, tíos, personas mayores, que nos han visto de esa edad. Y sería un bonito ejercicio que tú le digas, ¿y cómo era yo a esa edad? Y probablemente te van a hacer recordar, y te van a decir cómo eres. Y seguramente, si tú vieses, si yo viese al Roy de 15 años, de 13 años, yo diría, ¿qué hago para cambiarlo, no es cierto? Y si nosotros, cada uno de nosotros, viésemos al joven que éramos años atrás, probablemente tuviésemos muchas críticas, muchas cosas para corregirlo, ¿no? Pero acuérdate, Dios ha sido bueno, y de ese muchachito temeroso te llevó a un hombre de bien. De esa mujercita llena de dudas y temores, te convirtió en una madre madura. Es un proceso. Pero ¿qué sucede? A veces el padre se olvida de su momento. Evalúa las cosas desde su presente y se olvida de cómo era en el pasado. Y por eso es muy duro, muy exigente con los hijos adolescentes. Recuérdalo. Hace años tú también eres un adolescente. Y hace años tú también te equivocabas. Y hace años tú también actuabas y molestabas a tus propios padres. Y hace años, seguramente no ibas a ser tan exigente como lo eres hoy. Entonces aquí hay dos temas que tenemos que trabajar como padres de hijos adolescentes. El área de la comunicación con ellos, a pesar de que no quieren hablar. Y lo segundo, ¿cuál es? El empatizar con ellos, o el entender que ellos están en una edad que es complicada y difícil, y que tú también has pasado por eso, y que quizás no lo pasaste tan bien. Nuevamente, son preguntas que nos hacen reflexionar y pensar y decir, tengo que hacer allí, tengo que trabajar allí. Y todos esos temas vamos a seguir hablando a medida que vamos a ir avanzando. Dale, por favor. 4. Los padres en la juventud.
Lee conmigo, por favor, Proverbios 22:6. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En esta etapa de la juventud, vamos a referirnos a tres verdades, tres principios de la Biblia. El primer principio que nos enseña: ¿con qué limpiará el joven su camino? En otras palabras, tú tienes un hijo joven, tú quisieses que ese hijo joven viva de una manera que agrade a Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Pero acá tenemos que, como padres, asumir muchas veces una situación autocrítica. ¿Sabes por qué? Porque para el padre es fácil decirle: lee la Biblia, ¿no es cierto? Lee la Biblia como una orden. Pero la pregunta es: ¿yo como padre leo la Biblia? Y puede ser que no. Puede ser que, si somos honestos, tenemos hoy día domingo la Biblia en la mano, pero la última vez que la abrimos fue el domingo pasado, y que durante los días de la semana la Biblia estuvo cerrada. Puede ser que suceda eso. Imagínate, si eso sucede, tenemos la autoridad para decirle: lee la Biblia. Probablemente podamos hacerlo con fuerza todavía, con convicción. Lee la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero el hijo joven, en su mente, ¿qué dice? Pero tú no la lees, ¿no? ¿Cómo puedo mandar a eso? ¿Sabes qué sucede cuando hay esa situación? Lo que el padre es, se repliega, ¿no? Mira hacia atrás y dice: no, mejor no, ya, no le digo lee la Biblia porque yo no la leo. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? El texto que me dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Si tú, como padre, dices: como yo no leo la Biblia, entonces yo no le puedo mandar a leer la Biblia, entonces mejor no toco el tema de la Biblia. ¿Qué está perdiendo el hijo? Está perdiendo el único medio por el cual Dios nos hace limpios, limpia la mente, limpia el corazón. Es la palabra de Dios. Y después comenzamos a criticar y llorar: ¿por qué hace esto, mi hijo? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Porque hemos quitado la Biblia de sí. Y porque nosotros mismos no les animamos a leer porque no la leemos. Tarea para el Padre. Seguimos. 1 Pedro 5:5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy en día, el mensaje de la sociedad, ¿cuál es? ¿No? Tú debes ser un campeón, ¿no? Tú tienes que triunfar, ¿no? Tú eres el que tienes la autoridad y el poder. Sin embargo, la Biblia, ¿qué te dice? Al hijo joven, enséñale a qué? A que se someta, enséñale la humildad. Son mensajes contradictorios con nuestra sociedad actual. Nuevamente, la pregunta que tú como padre tienes que hacerte: ¿a quién voy a dar mis oídos? ¿A lo que dice el mundo o a lo que me enseña la palabra? Quiera Dios que elijas eso, que la palabra sea tu guía. ¿Por qué? Porque cuando la palabra es tu guía, lo que va a pasar en tu vida es que vas a formar hijos que realmente respeten a Dios, amen a Dios y sigan sus principios. Por eso que el valor de la humildad, a veces en el mundo dice humildad, eso no es para este tiempo, pero es lo que la Biblia enseña y tú como padre tienes que transmitirle eso. Sé humilde, hijo, ¿no? Pide favor, reconoce la autoridad, honra a las personas mayores. Principios que están en la Escritura y que tú tienes que vivirlos personalmente para que tus hijos puedan ver un ejemplo. Acuérdate, ¿no? Sigan mi ejemplo, ¿no? Tú eres el modelo para que ellos puedan seguir. Otro más, por favor. Una selección sabia de amistad, dice así: oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La sabiduría del libro de Proverbios en práctica. ¿Cómo tenemos que ser como padres? Tú no puedes definir realmente de quién va a ser su amigo o no. En una etapa ya de joven, ellos mismos deciden, pero tú como padre, ¿qué puedes hacer? Primero orar, ¿no? Señor,
que se junte con personas realmente de bien. Y también instruir y decir, ¿no? Sé sabio en tu selección de amigos, ¿no? Porque si te juntas, miren cómo lo dice, no estés con los bebedores de vino. Sí. Hoy en día, más bien, es la persona buscada, el que bebe, el que anima la fiesta, ¿no? El más sociable, el más reconocido. Y como que todos quieren ser amigos de él. Pero la Biblia dice, no te juntes con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias. Ora por las amistades de tus hijos, ¿no? Como te digo, no podemos nosotros llegar a un nivel de decir tú sí, tú no, en cuanto a sus amistades, pero sí puedes instruir lo que dice la palabra, puedes orar por ellos y puedes darle a entender con tus propios ejemplos de vida, ¿no? Cómo realmente tú aprendiste a poder seleccionar a amigos. Porque acuérdate, un amigo que vive en este tipo de mundo, ¿no? Llevándose por la bebida, llevándose por todos placeres, al final va a tener consecuencias. Y puede ser que ese hijo que tanto estás cuidando, por unirse a estas personas, va a sufrir esas mismas consecuencias. Tenemos tarea pendiente como padres. Vamos a algunas preguntas, por favor. ¿Reconoces las señales de alerta en la juventud? Vamos con la primera. Trata de tomar decisiones por ellos. Esa es una etapa también importante. En la juventud se toman las principales decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué carrera voy a decidir estudiar o seguir en mi vida, ¿no? Eso se toma en la juventud, ¿no es cierto? Otra decisión importante que se toma en la juventud es con quién me voy a casar. También se toma en la juventud, ¿no? Y así, diferentes decisiones que son claves normalmente se toman en esa etapa, ¿correcto? Y a veces, ¿el padre qué hace? Trata de tomar decisiones por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de influenciar, que trata de mover. Y a veces se da el caso de que los padres comienzan a decirle, ¿no? Tú tienes que estudiar esto, tú tienes que hacer esto, ¿no? La pregunta es, ¿ese es el papel del padre? ¿Decirle, tú haces esto? O más bien, ayudarlo, ¿no? Exponerlo a diferentes opciones, ¿no? Motivarlo a que pueda buscar información, buscar experiencias y al final tomar su propia decisión. Siempre guiada por los padres, ¿no? Patrocinada por los padres, pero acuérdate, ellos son una vida independiente. Y ahí el problema que hace es que cuando yo trato de tomar decisiones por ellos, cuando yo trato de descartar personas, no, mire, esta chica no es para ti, este chico no es para ti, ¿no? Y es cierto, el padre tiene que dar el consejo oportuno, orar a Dios para darle el consejo, pero recordar algo, hermanos, ¿no? Son vidas independientes, ¿no? El hijo no es tuyo. ¿De quién es el hijo? Es de Dios. ¿Y Dios te ha dado para qué? Para que primero lo cuides, lo protejas, lo ames, lo formes y luego lo bendigas cuando se vaya a su propio camino, ¿no? Pero no es para que el padre tome esas decisiones importantes en la vida. Ayúdalo, ora por él, dale tu opinión, dale todas las facilidades que puedas, pero al final la decisión es de él o de ella. ¿Entendemos? Cuando yo no capto eso, cuando yo trato de asumir todo, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando hijos satélites que giran en torno a los padres, ¿no es cierto? Que al final, para que luego ese satélite se separe, va a ser bastante doloroso. Fórmalos como personas independientes, que tomen su propia decisión. Dale toda la sabiduría que Dios te ha dado. Ora constantemente por ellos. Pero al final recuerda, ¿no? Las decisiones no son tuyas, son de ellos. No trates de tomar su posición. Hay otra más pregunta. ¿Eres un padre demasiado permisivo? Este es el extremo, ¿no? En una etapa veíamos al padre que quería controlarlo todo, decidirlo todo, pero en otra etapa que vemos al padre permisivo, ¿no? Que el hijo hace lo que quiere con su vida y él le permite todo, ¿no es cierto? Y es más, le facilita las cosas, ¿no es cierto? Porque vive una vida desordenada y el padre le recibe siempre, ¿no? Le acepta todo, le perdona todo y dice, yo lo amo a mi hijo o a mi hija. ¿Lo estás amando? Probablemente no. Lo que estás haciendo es ¿qué cosa? Estás haciéndole vivir en una burbuja, que viva sin consecuencias, que el papá le soluciona todo. Pero ¿sabes qué? Eso es por un tiempo. Luego se va a tener que enfrentar a la vida. ¿Y en la vida qué va a pasar? Va a sufrir, definitivamente, ¿no? No va a tener la capacidad de decidir porque tú decides todo por él.
no va a medir las consecuencias de sus actos, porque se le resolvían los problemas. Cuidado, hermano, cuidado. Recuerda, ese hijo joven que está allí en tu casa no es tuyo, es de Dios. Y Dios tiene un plan, desde el vientre de su madre, tiene un plan para él. Nuestro papel como padres es ayudarlo, capacitarlo, instruirlo, formarlo, para que él cumpla el plan de Dios para su vida. ¿Te das cuenta? ¿Entendemos? Muy bien. Seguimos avanzando. Porque los hijos, luego de la juventud, pasan a casarse. Y ahí también los padres tienen una tarea allí, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de los padres con hijos casados? Vamos a ver qué nos dice. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso lo dice la palabra. Entonces el padre, la madre, que durante años ha cuidado a su hijo, la ha criado, le ha engreído, le ha dado todo, de pronto se da una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que ese hijo o esa hija se quiere casar, ¿no? Y cuando los padres sienten eso, sienten que su princesita se está yendo, y de pronto no quieren eso, ¿no? Y de pronto tratan de facilitarle las cosas, ¿no? Vive aquí, ¿no? Te ayudo acá, hazlo, diferentes formas, ¿no? Para que su princesita no se vaya lejos. Pero ¿qué sucede? Se olvidan del texto bíblico. ¿Y qué dice el texto bíblico? Lo volvemos a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué más? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un versículo tremendo que está allí, ¿no? Y que el padre tiene que entender y decir: sí, si la palabra lo dice, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecerlo. ¿Me va a costar? Seguramente me va a costar, pero es lo mejor para todos. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Sus principios están allí. Yo tengo que creerlo. Es decir: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Ayúdame, por favor. Ayúdame a vivirlo, ayúdame a practicarlo. Cuando tratamos de hacer otra cosa diferente, es cierto, siempre va a haber argumentos, ¿sí? A veces dice: pero no tiene dinero para vivir solo. Un buen argumento. Pero eso no cambia lo que dice en el principio. No lo cambia. A veces dicen: pero ¿quién va a cuidar aquí? ¿Quién va a ser el otro? Y argumentos van a ser muchos. Pero todos los argumentos tienen que ponerse en una balanza. En un lado están los argumentos que presentamos y en otro lado está el principio de la Biblia. ¿Cuál debe pesar más para ti? ¿No? Cuando nosotros decimos: no, yo tengo la razón y por eso no se aplique ese versículo en mi caso, vas a ver las consecuencias. No hoy, más adelante. Más adelante. Algunas preguntas para reflexionar juntos. Vamos. Reconoce las señales de alerta con los hijos casados. Primera pregunta. ¿Tratas de competir por la atención de tu hijo frente a su cónyuge? Y eso muchas veces pasa, ¿no es cierto? Están allí, se casó el hijo, la hija, y viven allí, en casa de los padres o los suegros, ¿no es cierto? Y de pronto uno dice: no, pero yo no, independiente, cada uno por su lado, pues. Y probablemente físicamente están separados. Quizás hay una puerta, una escalera, yo no sé, algunas cosas. Pero en el corazón siempre hay un deseo. ¿Cuál es ese deseo? La atención de mi hijo o de mi hija, ¿no es cierto? Y eso es algo sutil y es algo natural también, ¿no es cierto? Años que han estado en casa con los padres, años que han estado allí, y de pronto están con una otra persona, como eso, casados, etcétera, pero están ahí, y de pronto viene ese deseo, ¿no? ¿Y qué pasaría si, un ejemplo, ¿no? La mamá dice: ay, le voy a hacer a mi hijito ese postre que tanto le gusta, ¿no es cierto? Y le hace el postre que tanto le gusta. Y tiene que entrar a la casa a saludarla. Le voy a hacer su comida que tanto le gusta. Y la esposa también a cocinar. ¿Y qué comienza? Una competencia, ¿no? ¿Y cuál es la meta? La atención. ¿Por es malo eso? No es malo el cariño de madre, de padre, de suegro, eso no es malo. El problema es de que de pronto esta circunstancia comienza a competir con lo que debe ser esa unión familiar, del núcleo familiar, esposo y esposa. ¿Te das cuenta? Y esa situación comienza a crecer después, ¿no? ¿Cuándo comienza a crecer? Cuando me doy cuenta que no solamente necesito vivir en esa casa,
sino que también necesito un apoyo económico. Y te das cuenta, ahora ya no es un apoyo, una unión física que estás ahí en casa, sino ahora una dependencia económica. Necesito que me ayuden. Y ahora los padres que comienzan a tener un papel más importante, ¿no es cierto? Porque están en casa. Es su casa de los padres. La nueva familia, el matrimonio nuevo, ¿en qué se convierte? En un satélite de los padres o de los suegros. Y es lo normal porque estás viviendo en esa casa. Y si los padres o los suegros deciden algo en esa casa, algunas reglas, algunas condiciones que ellos planteen, es válido que se cumplan porque es su casa. Y el nuevo matrimonio, ¿en qué se convierte? En un satélite, gira alrededor de los padres o de los suegros. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene consecuencias, hermanos, tiene consecuencias. ¿Avanzamos? Tratas de influir en las decisiones del matrimonio de tu hijo, y le pongo influir entre comillas porque no es que de pronto el papá, la mamá o la suegra viene y dice así se hacen las cosas. Hay casos, pero no siempre. Comienzan a influir, ¿no? ¿Y cómo es influir, no? Sería bueno para ustedes que hagan esto, ¿no es cierto? O dice, tu papá y yo estamos pensando que lo mejor para ustedes sería esto, ¿no es cierto? Y comienzan de una manera sutil, pero comienzan a influir, a decidir. Una decisión que debió ser entre esposo y esposa, ahora hay una tercera o cuarta persona, ¿no? Y hay que preguntar, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi suegra? ¿Qué dirá mi esto? Bueno, quiero decir esto con cuidado, porque es importante escuchar el consejo, ¿no? Si tú tienes posibilidad de escuchar el consejo de tus padres, de tus suegros, es importante escucharlo, porque ellos han vivido más, conocen más, tienen más experiencia, escúchalos. Pero una cosa es escuchar el consejo cuando tú estás a la prudente distancia, y otra cosa es vivir en dependencia y saber que ese consejo tiene un toque de ¿qué? De decir, así hay que hacer las cosas. Y pobre que no lo hagas, comienzan las roces, comienzan las tensiones, ¿no? Y al final tú te pones a pensar, aquí estoy viviendo en esta casa, pero ¿quién es el jefe del hogar? ¿Mi esposo? No, mi suegro. ¿De acuerdo? Eso genera una deformación en el nuevo hogar, ¿no? En el nuevo matrimonio. Cuidado, hermanos, cuidado. Entonces, ¿qué señales tenemos que entender? Cuando tú, padre, tienes hijos casados, no compitas por la atención de tus hijos frente a tu cónyuge. A veces uno siente, no, ya no me quiere porque está con otra persona. No, es diferente, ¿no? Es el amor de hijo, eso no va a cambiar, eso está en un proceso de adaptación porque ahora ya es esposo. Pero es un hijo o es una hija y eso siempre va a quedar. Pero hay que entender los tiempos, ¿no? Y lo segundo es, como padres, no influir, no tratar de influir en las decisiones del matrimonio. Hay que respetar, hay que mantener la distancia y hay que saber callar en ciertos momentos, ¿no? Ellos van a tener que decidir y van a tener que equivocarse en su momento porque son sus decisiones de ellos. ¿Okay? Sin embargo, no siempre los padres van a tener hijos casados, ¿no? Acuérdate, hemos hecho un recorrido, los hijos ya pasaron la juventud, pero no todos se casan y surge un grupo, un nuevo grupo. ¿Cuál es ese grupo? ¿Avanzamos? Son los padres con hijos solteros, pero cuando ya son adultos los hijos, ¿se acuerdan? Ya no es el hijo jovencito, ¿no? Cuando tú tienes tu hijo de 20 años en casa, ¿no? Es un jovencito, ¿no? Y ya hemos hablado de ello. Aquí estamos hablando de otro tipo de hijo. Ya es un hijo que ya está rondando los 40 años, ¿no? Los 35, ¿no? Ya va por otra etapa, ¿correcto? Y sí, es tu hijo y está bien que estén contigo, pero hay que saber, como padres, tienes que saber qué dice la Biblia para ellos, porque tú tienes que instruir a tu hijo en esa etapa, que es diferente a la juventud, que es diferente a la adolescencia, y que es diferente también cuando está casado. ¿Ok? Vamos a ver, avanzamos. Dice en 1 Corintios 7:32, vamos a verlo juntos. Busca tu Biblia, por favor, porque siempre es bueno que lo marques en tu Biblia. Dice así: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El apóstol Pablo está hablando a los cristianos solteros de ese momento, ¿no? Quisiera pues que estuviese sin congoja. Escucha, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Ok? Tremenda verdad que el apóstol Pablo comienza a enseñar e instruir. Y aquí te dice algo, una tremenda verdad que el apóstol Pablo comienza a enseñar y decir que
no todos van a llegar a casarse. Va a haber solteros y va a haber casados. Correcto. Ese texto ya me dice, los casados aman a Dios, pero también ¿qué tienen que hacer? Tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Velar por su hogar, ¿no es cierto? Tienen que esforzarse, trabajar por su hogar. Y tienen que también cuidar a su esposo, a sus hijos. Es una responsabilidad adicional. Por eso que el apóstol Pablo le dice, mira cómo comienza. Quisiera pues que estuviese sin congoja. O sea, todas esas demandas que trae el matrimonio, es válido si lo quieres, perfecto. Pero el apóstol Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. Y ahí comienza a aclarar que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y aquí te das cuenta de un detalle muy bonito. ¿Cuál es ese? Si bien es cierto, no todos se van a llegar a casar, de los solteros, hay veces que de pronto, aunque no se han casado, están expectantes de que yo quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme. Y en ese deseo de querer casarse, pierden de vista realmente la bendición que es su etapa de soltería. ¿Te das cuenta? Porque el soltero, ¿qué tiene a diferencia del casado? Tiene disponibilidad. Podemos hacer tal cosa, podemos viajar, podemos meternos de lleno en el servicio en la iglesia, servir al Señor, o un proyecto, un emprendimiento, lo puede hacer. El casado también lo puede hacer, sí, pero hay limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene una carga familiar, ¿no? Tiene una responsabilidad con su esposa, tiene una responsabilidad con sus hijos. El soltero no. La etapa de soltería, cuando es bien administrada, es un tiempo muy potente. Te da realmente el tiempo, la energía, la economía, porque acuérdate, cuando te casas, tu economía comienza a distribuirse por todos los gastos que vienen con el matrimonio. Igual cuando estás soltero estás concentrado y toda esa economía es un capital importante que lo puedes ir usando. Entonces es un momento de potencial. ¿Para qué? Para emprender algo, para servir al Señor con todo tu corazón, ¿no? Para comenzar a soñar y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y tienes el tiempo disponible, ¿no es cierto? Cuando eres casado no es diferente. Entonces el apóstol Pablo hace recordar eso y decir, si no todos se van a casar, tienen que entender con sabiduría cómo vas a administrar tu tiempo. Y si tú eres soltero, hazlo para el Señor, dice el apóstol Pablo. Y dice, así como yo, porque eres soltero, como yo, todo mi vida para el Señor. El apóstol Pablo no tenía problemas de decir, me voy de viaje a tal lugar, porque él iba, ese se iba, ¿no? Y en sus viajes había riesgos, había problemas, terribles cosas pasaban, pero él tranquilo, ¿no? Porque no había en casa una señora que le esté llamando y dice, Pablo, ¿cómo estás? No, él está consagrado al Señor. ¿Perfecto? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno es soltero en esa etapa, lo disfruta, lo vive y sabe que todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese recurso lo puede dar para el Señor y para sus propósitos. Y cuando te digo para el Señor, no quiere decir que estés dentro de la iglesia necesariamente, porque los propósitos del Señor no se cumplen solamente en las 4 paredes del templo. Los propósitos del Señor se pueden cumplir fuera también, ejerciendo tu profesión, ¿no? Ejerciendo tu oficio, ejerciendo los propósitos que Él tenga para ti, en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando eres soltero tienes esa disposición. Sin embargo, el apóstol Pablo también nos advierte algo que sucede cuando uno es soltero. ¿Avanzamos? 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si bien es cierto, la etapa de la soltería tiene la bendición de que tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Tienes el tiempo, la fuerza, la energía y todo, también es un tiempo en el cual puedes estar vulnerable, puedes caer en fornicación, ¿no? En un mundo como el que vivimos, un mundo en el cual nos saturan con mensajes sexualizados. El hombre soltero y la mujer soltera cada vez está más vulnerable en esa área. Por eso que el apóstol Pablo es claro y dice, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad, a causa de esa necesidad insatisfecha que de pronto tienes, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo no entraba en cosas suavecitas, ¿no? Él te decía claramente, ¿no? Él decía, si eres soltero, conságrate al servicio. Pero tienes esa circunstancia, ese peligro. ¿Cuál es el peligro? La inmoralidad sexual. Cuidado con que caigas. Y si estás en tentaciones, cásate. ¿De acuerdo? De frente, decía. Esa es la instrucción. Y tú como padre tienes que entender eso, ¿no? ¿Por qué es importante que el padre asimile estos conceptos? Porque a veces el padre comienza a empujar al hijo o a la hija para que se case. Dice, no, ya se da, yo quiero mi nietecito, etc. Y comienza a decirle tantas cosas.
Y le presiona, y le presiona, y le presiona. Y el joven, o el hombre soltero, o la mujer soltera, siente esa presión. No solo de los padres, sino de los tíos, de la familia, de los amigos, de todo lado. Y esa presión, a veces, ¿cómo termina? En que como tengo que casarme, ya, pues con él, con ella, etc. ¿Y cómo queda después ese matrimonio? Cuando uno no entiende los planes de Dios, sigue la presión del mundo. Pero también hay esta advertencia del apóstol Pablo, y uno tiene que entender y decir, no, si yo soy soltero, pero tengo estas luchas, ¿qué tengo que hacer? Casarme, ¿no? Pero no de cualquier manera, a la manera de Dios, ¿no? Como Dios quiere hacer, y hay que comenzar a orar a Dios por eso. ¿Vamos? Reconoce las señales de alerta con hijos solteros. Estamos hablando de los adultos. Vamos. Los sigues tratando de la misma forma que cuando eras joven. Esta es una alerta también que tenemos que tener los padres. ¿Por qué? Porque acuérdate, ese hijo tú los tenías en los brazos. Ha sido frágil, absolutamente dependiente de los brazos. Pero ya creció, pasó a ser niño, adolescente, joven. Y durante toda esa etapa tú le facilitabas las cosas, le ayudabas, le pagabas, lavabas su ropita, le planchabas, le dabas comida, todo. Y eso es normal, ¿no es cierto? Pero como no se casó, siguen pasando los años. Y ya tiene 30, 35, y sigue avanzando, ¿no es cierto? Y está en casa. Y como es soltero, ¿cómo lo tratan los padres? Como jovencito, ¿no es cierto? O como jovencito. Y el papá de 60, 70 años, ¿qué hace? O la mamá, ¿qué hace? Le paga las responsabilidades que tenga, le lava la ropita, le da la comidita. Y de pronto te das cuenta que ese hijo que ya trabaja, que ya tiene su economía, no ayuda en el hogar, no aporta en la economía familiar y se siente, ¿qué cosa? Con derechos. Yo soy mi hijo, mis padres me mantienen, ¿no? Terrible error, hermanos, terrible error. Cada etapa el padre tiene que entender y decir cómo lo debo tratar a mi hijo o a mi hija. Y cuando tu hijo es adulto y sigue soltero, ya vimos, ¿no? Hay que entender de que la soltería es una etapa muy buena para emprender, para servir, para hacer las cosas, buscar la voluntad de Dios. Pero también es una etapa de riesgo y inmoralidad. Pero también yo tengo que entender de que si, como yo tengo padre, que yo soy padre y tengo hijos de esa edad, tengo que comenzar a decir, ya tú no eres un jovencito, ya tú no eres un adolescente, tú tienes que asumir tu responsabilidad, tú tienes que asumir tus costos, tú tienes que comprarte las cosas que tienes que hacer y tú tienes que tomar en firme la edad que tienes, ¿no? Porque tristemente vemos hoy en día personas que ya tienen sus años y no aceptan que ya pasó la juventud. Se siguen llamando jóvenes, son los jóvenes eternos, ¿no? Y se siguen llamando jóvenes y jóvenes y jóvenes. Pero hay que decir, no, ya para, ya la juventud ya pasó. Tú eres un adulto, eres un hombre y tienes que vivir como tal, ¿no? Y eso tiene que ser el padre. Tristemente lo que vemos es que el padre o la madre sigue apoyándolo, facilitándole la vida, haciéndole muy feliz allí en casa. Pero ya no, esa etapa pasó. Vamos. Lo animas a que tome sus propias decisiones sin temor al fracaso. Una de las cosas que sucede, no siempre, pero muchas veces pasa en los jóvenes, en los adultos solteros, es que son inseguros. Y el padre tiene que ayudarlos, ¿no? La madre tiene que ayudarlos. ¿Por qué? Porque no tomo la decisión, no me arriesgo a salir, no acepto esto, no hago esto, porque estoy dudando, no sé, será. Y los padres también lo tratan, no, pues hijito, ven acá, yo te cuido. No lo estás ayudando a ser seguro. ¿Qué le estás haciendo? Le estás diciendo, no, estate aquí, vamos a seguir empollando juntos acá. Cuidado, hermano, cuidado papá, cuidado mamá. Dios te ha puesto no para que el hijo esté a tu lado hasta el fin, no. El que va a estar a tu lado hasta el fin es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, ese es el que va a estar a tu lado hasta el fin. Los hijos deben ser la flecha viviente. Imagínate, tienes tu aljaba, tienes tus flechas y las lanzas, y deben lanzarse hacia el propósito que Dios tiene para ellos, no para que tú los tengas ahí. Y muchas veces no le ayudamos a su seguridad, más bien le generamos dudas, temores, trasladamos nuestros propios temores a ellos, cuando ellos deberían salir y decir, no, mi papá llegó hasta acá, yo voy a ir más allá. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que los hijos superen a los padres, ¿no es cierto? Pero tristemente vemos que los hijos ahora
lo que hacen es ser cobijados por papá o por mamá, de tal manera que pueden desarrollar en muchas áreas. Quizás profesionalmente han desarrollado mucho, pero emocionalmente se quedan inseguros. Papá, mamá, tenemos tarea pendiente. Y hay que pedirle a Dios, Dios mío, ¿qué hago para que este hijo o esta hija sea una persona que tome sus propias decisiones y que sepa, me voy a equivocar? Está bien, pero yo tomé la decisión conforme a lo que yo entendía que era bueno, conforme a lo que Dios me guió. Y me equivoqué, aprendí y vuelvo a tomar otra decisión y sigo avanzando en la vida. ¿Nos damos cuenta? Dios tiene mucho para nosotros, hermano, para poder aprender a criar a nuestros hijos, a guiar a nuestros hijos, a acompañar a nuestros hijos. Pero hay una etapa que pasa por todas estas. Vamos, lo último. Y es esta. Los padres con hijos en crisis. Esos hijos en crisis puede ser, por ejemplo, ¿no? De pronto te llaman por teléfono y te dicen, ¿no? Mamá, me voy a divorciar de mi esposo. Tremenda crisis. Avanza. Estemos listos a recibirlos. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, ¿no? Algo que el padre y la madre tienen que tener en el corazón siempre es compasión hacia los hijos, ¿no? Puede ser una mala decisión, ¿no? Puede ser que tú no estabas de acuerdo con ese matrimonio y lo hizo a pesar de que tú no estabas de acuerdo. Tú en tu corazón dices, yo sabía que eso no iba a funcionar. Y ahora pasó el tiempo y no funcionó. A veces uno como padre puede tomar la actitud y decir, no, ese fue tu problema. Pero también tengo que entender, decir, así como Dios se compadece de mí, a pesar de que muchas veces soy testarudo y tomo decisiones equivocadas, yo también tengo que compadecerme de mis hijos. Pero no solo los hijos casados, los hijos solteros también, adultos, cometen errores, pueden caer en cosas incorrectas, ¿no? Y antes de juzgarlos y chancarlos, recibirlos, ¿no? En amor, pero con sabiduría, no invadiendo las áreas que no me corresponden, sino estar listo siempre para serles ayuda. Los hijos jóvenes, los hijos adolescentes también van a cometer sus errores, van a tener sus crisis, ¿no? Cada etapa tiene sus crisis, Ahí el padre, la madre tiene que estar ahí con ellos, sabiendo de qué, de que así como nosotros en su momento también tuvimos nuestras crisis y Dios usó a alguien para ayudarnos. Hoy quizás tú eres ese instrumento de Dios para ayudar a tus hijos. Entonces, ten eso en el corazón y decir, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos en esa etapa de crisis? Avanzamos. Reconoce las señales de alerta con hijos en crisis. Vamos. Siempre le das la razón a tu hijo ante sus crisis. Esto tenemos que examinar, hermanos. Si de pronto va a tu casa, tú eres el papá o la mamá, va a tu casa tu hijo y dice, me he peleado con mi mujer y yo voy a dormir acá. Y a veces, ¿qué hacen los padres? Le abren la puerta, pasa, qué bueno, te voy a preparar tu comida que te gusta. Cuidado, hermanos, ¿no es cierto? Cuidado, ¿por qué? Porque cuando hay una crisis, la persona que va a quejarse normalmente te presenta a la otra como el malo y él como la víctima, o ella como la víctima. Pero el padre no debería caer en esa tentación, ¿no? Bien, pregúntate esto. ¿Siempre le das razón a tu hijo ante la crisis, ante sus crisis? Y allí tú tienes que entender y decir, no. A ver, hijo, ¿tú quieres venir? O hija, ¿tú quieres venir acá? Yo no te voy a recibir porque ya tú estás casado, ¿no? Tú tienes tu hogar. Si tú quieres venir acá, vamos a primero hablar con tu esposa, con tu esposo, vamos a conversar, ¿sí? Si no, no le facilite las cosas, no te pongas del lado de él. No pienses, no caigas en esa mentira y decir, ellos son los malos, mi hijito es el bueno. Eso es error. No lo estás ayudando a salir de la crisis, más bien le estás dando, ¿qué cosa? Un lugar de cobijo. Y fácilmente van a buscarlo a pesar de que no tengan la razón. Entonces el padre tiene que comenzar a entender eso. Pero no solamente con hijos casados, con hijos jóvenes también. De pronto comienzan a hacer algo, ¿no? Hacen una imprudencia. Quizás tienen hasta un vicio, una ludopatía, etcétera, ¿no? Y comienzan a endeudarse, por ejemplo. ¿Y el papá qué hace? Yo pago, ¿no? Y no es que sea malo ayudar, pero uno tiene que entender, ¿no? No gano nada pagándole ahorita la deuda de juego, si es que mañana o pasó mañana, ¿qué va a hacer? Va a volver a lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que comenzar a entender, ¿no? O sea, la crisis es real y va a pasar en diferentes etapas, pero el padre no está para solucionarlo, no es el bombero. El padre tiene que entender, ¿no? Yo, sí, mi corazón va a ser un corazón compasivo, voy a recibirlo, pero no de cualquier manera. No voy a ser el que va a empollarlo nuevamente.
el que le va a vivir en su burbujita de papá, no, sino que tengo que entender y decir cuál es ese problema y realmente tu responsabilidad, hijo, o hija, cuál es tu responsabilidad. Y entendiéndole eso, veo cómo ayudo sin intervención o sin afectar a otras personas. ¿Te das cuenta? Las soluciones fáciles que a veces damos son eso, soluciones fáciles que quizás nos alegran el corazón, pero no solucionan el problema. Entonces uno tiene que entender y decir, ¿cuál es el problema de mi hijo? ¿Por qué está en esta crisis mi hijo? Si yo pago esa deuda, le abro la puerta, lo recibo en casa, le doy tal o cual cosa que me está pidiendo, ¿estoy solucionando el problema? ¿O simplemente estoy atendiendo un síntoma del problema? Y tristemente a veces nos concentramos en los síntomas, pero no vamos a la raíz del problema. ¿Avanzamos? Finalmente, ¿siempre le solucionas sus problemas a tus hijos? ¿No? Si tú estás en esa circunstancia como padre, como madre, de solucionar los problemas, ten cuidado, ¿correcto? Porque no le estás ayudando realmente. Lo que estás haciendo es simplemente que le encuentre una salida contigo, pero él va a seguir con el problema, o ella va a seguir con el problema. Entonces te das cuenta que hay mucha tarea pendiente como padres, ¿no? Y esa tarea pendiente no la vamos a hacer solos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Por eso vamos a orar en este tiempo para pedirle su ayuda, su guía y su iluminación. Acompáñame, por favor. Gracias, mi Dios, por esta tarde ya que estamos acá, Padre. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, juntarnos y ver, Señor, en tu palabra esos principios que tienes para nuestra vida. Y hoy, Padre Santo, nos damos cuenta, Señor, qué responsabilidad tenemos como padres, Señor. Tremenda responsabilidad, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Porque sabemos, Señor, de que en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra mente, nos quedamos cortos, Señor, muy cortos. Pero tú, Señor, si has puesto estas verdades en nuestra vida, Señor, es para que podamos realmente, Señor, primero entenderlas, Señor, luego atesorarlas en el corazón, Señor, y ahora pedirte a ti, suplicarte a ti, ayúdanos, Señor, a practicarlas, Señor. Oh Dios, a lo largo de estos minutos hemos visto que hay tareas pendientes en nuestro hogar, Padre, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisión y decirte, no me quiero quedar igual, Señor. Ayúdame a tomar decisión. Y si tú quieres eso hacer, hermano, te animo en el nombre de Jesús. Sigue orando tú y ponte de pie. Y dile, Señor, yo lo que he escuchado no va a ser simplemente algo más, una teoría más, sino que voy a ponerme de pie y voy a decirte, Señor, quiero tomar acción. Gracias, mi Dios, por tu pueblo que se pone de pie. Gracias porque ellos están tomando acción. Ellos quieren comprometerse realmente. Ellos han estado atentos en este mensaje, Padre. Y tú les has hablado, Señor. Y les has dado una tarea en su corazón, Señor. Ahora, Padre Santo, ayúdalos a que cumplan esto, Padre. Sabemos que las fuerzas de ellos y las mías no son suficientes, Padre. Pero sabemos, Padre Santo, que no estamos solos. Y que contigo realmente lo podemos hacer. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Ayúdame a mí, Señor, a ser un buen padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, a comprometerse a ser buenos padres, Padre. Y ayúdanos a todos, Señor, a buscarte a ti cada día, Padre. Y a rogarte, Señor, que nos enseñe, Señor, a ser padres como tú quieres, como tú mandas en la vida. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga.